Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, llegamos al final de este camino, al final sobre la curiosidad, la duda de cómo surgió toda esta variedad de seres vivos que hoy nos rodea. Llegamos al evolucionismo, la respuesta hasta ahora más concreta, la que más se acerca a la realidad, la que después vamos a ver fue completada cuando se descubre el ADN, se descubre la genética. Recuerden que Darwin, que se lo considera el padre del evolucionismo, estuvo en una época en donde no se conocía el ADN, el material genético que está en las células y que va pasando de padres a hijos. Todo lo que él hizo lo hizo por simple observación. Darwin era un muchacho de unos 21 o 22 años cuando decidió acompañar a un amigo en un viaje alrededor de todo el mundo que le llevó alrededor de unos 6 años y fue cada vez que llegaban a algún lugar dibujando, tomando registro de las plantas y de los animales que él podía encontrar en ese lugar. Aparte, le encantaba la observación de fósiles, le gustaba. Y bueno, y si bien había leído el libro de Lamarck, no estaba muy de acuerdo con lo que Lamarck decía, sobre todo con esto de la herencia de las características adquiridas por los padres. Él no estaba de acuerdo. Él decía que los cambios que los padres hacían durante su vida, recuerden que cuando hablamos de padres son tanto plantas como animales, bueno, esos cambios no eran heredados siempre por los hijos. Además, Lamarck tenía como una idea muy fija de esto. Él decía que una vez que los animales habían logrado cambiar, transformarse para poder estar en un ambiente, eran todos iguales. Y Darwin se había dado cuenta de que dentro de una especie podía haber individuos con diferentes características, gordos, altos, flacos, verde, rojo, en el caso de los colores de las flores, etcétera, que dentro de una especie los individuos no son exactamente iguales. Y bueno, y así comenzó con este libro que él hace, El origen de las especies, que fue un bestseller en su momento y que trató con mucho respeto de dar su punto de vista acerca del surgimiento de la biodiversidad. Bueno, comenzamos chicos. Bueno, vamos a recordar qué nos decía el evolucionismo. Esto ustedes lo tienen en el trabajo número 1. Darwin sostenía que todas las especies que hoy conocemos y las especies que conocimos a través de los fósiles, porque ya se extinguieron todas esas especies de animales, plantas, hongos, unicelulares, etcétera, provienen de una especie ancestral, una especie de tronco de un árbol del cual surgen todas las ramas. Esa especie ancestral era un protista, una célula procariota, una bacteria que los científicos llamaron LUCA. Bueno, para no hacer muy difícil este video, resumí en 5 puntos las ideas de la teoría de Darwin. Así que bueno, vamos a ir viendo cada una de ellas. Bueno, comenzamos con la primera idea, la variabilidad. Darwin decía que dentro de una misma especie los individuos no son exactamente iguales. Todos tienen variaciones. Algunos son más altos, otros son más bajos, algunos más gordos, otros más flacos, algunos de un color y otros de otro. En el caso de las jirafas, y para seguir con este ejemplo, dentro de la población de jirafas primitivas había algunas que tenían cuello corto y otras que tenían cuello largo. Las de cuello corto se alimentaban de los pastos y las de cuello largo se alimentaban de las hojas de los árboles. Bueno, vamos a la segunda idea, supervivencia del más apto.
Darwin decía que como dentro de una población los individuos no son exactamente iguales, algunos tienen ciertas características que le permiten ser más aptos, estar mejor preparados para sobrevivir en un ambiente determinado. Estas características están dadas por azar y hasta que no aparece la problemática en la naturaleza, los seres vivos no saben ni siquiera que son más aptos o menos aptos. Siempre estamos hablando de animales, plantas, bacterias, etc. Por ejemplo, en el ejemplo de las jirafas, debido a la problemática por la competencia con el rinoceronte, las jirafas de cuello corto no podían acceder a ningún otro alimento, por lo tanto mueren. ¿Y quiénes sobreviven? Aquellas que tenían el cuello largo y que pudieron acceder a las hojas de los árboles. ¿Se entiende? Entonces, cuello corto, cuello largo, las de cuello corto no podían, se quedaron sin alimento por la competencia y las de cuello largo pudieron llegar, cambiar ese alimento y comer de las hojas de los árboles que obviamente los rinocerontes no llegan a poder comer de ellas. Bueno, la tercera observación tiene que ver con los caracteres heredables. Y acá es un punto importante de diferencia con lo que decía Lamarck. ¿Se acuerdan? Lamarck decía que todas las características que los padres habían adquirido durante su vida pasaban a los hijos para perfeccionarlos. Por eso hablábamos de transformación. Darwin no dice eso. Darwin dice que los hijos heredan aquellas características que los padres tienen desde el nacimiento, no los que hayan adquirido durante su vida, y que pueden o no heredarse. Sabemos que de padres altos a veces hay algún hijo que es bajo y siempre le echamos ahí la culpa a los abuelos, a los tíos. Por lo tanto, las características no se heredan siempre. Pueden o no heredarse. Entonces, si nosotros teníamos que una jirafa de cuello largo tenía hijos con una jirafa de cuello corto, era más probable que entre sus hijos nacieran más de cuello largo que de cuello corto. Las de cuello corto se morían porque no tenían alimento. Entonces, ¿quiénes llegaban a poder reproducirse? Las de cuello largo. A lo largo de muchos años empezó a prevalecer en la especie aquellas que tenían cuello largo. Bueno, una de las ideas más importantes de Darwin, aparte de la supervivencia del más apto, que es muy común escucharla en la sociedad, es la selección natural. Y si me escuchan bien la explicación, es muy simple. Darwin decía que la naturaleza, con sus cambios constantes, es decir, terremotos, cambios de temperatura, nevadas interminables, cambio de la salinidad en el agua, la introducción de una nueva especie, etc., selecciona sobre una población aquellos individuos que tienen las mejores condiciones para poder sobrevivir frente a ese problema. Por ejemplo, ¿cuál fue en el caso de la jirafa la selección natural? La falta de los pastos. Es decir, el hecho de que haya venido el rinoceronte, que era un animal mucho más feroz, y empezó a competir con las jirafas de cuello corto por los pastos, esto fue lo que la naturaleza hizo de selección. ¿Por qué? Porque sin querer se seleccionó que las de cuello corto desaparecieran a lo largo del tiempo y las de cuello largo fueran las únicas que pueden y pudieron en ese momento sobrevivir. A veces la selección natural, la problemática es tan grande que las especies no tienen tanta suerte y lamentablemente todos sus individuos mueren, como se cree que pasó con los dinosaurios. ¿Se acuerdan que una de las teorías es que vino un meteorito, estalló y que la mayoría de los dinosaurios no pudieron sobrevivir a este cambio? Que ver qué cambios pasó en la Tierra por la caída de este meteorito, que ninguno de los dinosaurios pudieron sobrevivir, pero sí pudieron sobrevivir otras especies de animales y plantas. Por ejemplo, en plantas sobrevivieron las coníferas, los pinos, sobrevivieron
sobrevivieron los anfibios, sobrevivieron algunos peces, sobrevivieron algunos invertebrados, algunos mamíferos muy rudimentarios. O sea que la selección natural no borra todos los seres vivos, selecciona aquellos que son más aptos para poder continuar frente a esa problemática. Obviamente que aquellos que tienen esa característica que los hace más aptos, luego son los que logran reproducirse y hay un gran porcentaje de seguridad de que sus hijos nazcan con esta característica también. Bueno, llegamos a la última idea, que se llama origen de una nueva especie. ¿Qué dice Darwin? Que pasados muchos años y por la acumulación de estas características que los hacen más aptos a los seres vivos para vivir en un lugar determinado, se irá formando una nueva especie a partir de otra. Acá está muy bueno, si ustedes lo pueden ver, el dibujito que yo les dejé en la diapositiva, ¿no? Muestra a las jirafas lo que fue sucediendo a lo largo del tiempo. En uno dice que hay una gran variedad, es decir, jirafas de cuello corto y cuello largo. En dos hay una lucha por la existencia. Ven que ahí abajo está la jirafa de cuello corto que se muere porque no puede comer. Solo sobreviven las de cuello largo. Y por último, tres, ha actuado la selección natural. Solo queda una especie formada por jirafas de cuello largo. Eso, chicos, es la evolución. Yo creo que ustedes ni se lo imaginaron. Imaginaron una idea de evolución como la mar, o no, de transformación. No, chicos, acá nadie se transforma. A mí me encantaría ser delgada y alta, pero no, es lo que hay. Así que por lo tanto, chicos, evolución es esto. Es un juego entre el sobrevivir y el morir. Es una problemática del ambiente y cómo los seres vivos pueden sobrevivir a ella si tienen las características, las formas que les permiten seguir viviendo, obtener alimento, no enfermarse, etc. Aquellos que no la tienen, lamentablemente, padecen, es decir, se mueren. Y si esto sucede en todos los individuos de una especie, hablamos, chicos, de extinción. Bueno, al comienzo, en el trabajo número 1, habíamos hablado que una de las formas de poder esquematizar las ideas del evolucionismo es a través de lo que estamos viendo, que es un árbol filogenético. Un árbol en donde se representa en el tronco al ancestro común, ese protista que dijimos ancestral. Y luego se van dividiendo las ramas, dando origen a las nuevas especies. Hay ramas más largas, hay ramas más cortas, porque tal vez esa especie se extinguió. Hay ramas que se van dividiendo en otras y otras que solo se mantienen solitas, como en el caso ahí de las esponjas, que es una rama solo que termina ahí. Las esponjas de mar hoy en día existen. Y después tenemos, por ejemplo, la que da origen a los invertebrados o a los vertebrados, que se va dividiendo en muchísimas ramas más pequeñas. Acá estarían faltando las plantas. La verdad que puse un árbol lo más sencillo posible, pero el árbol del ancestro común salen todas las especies, es un árbol muy tupido, muy lleno de ramas y no se notaban ni siquiera los nombres. Por eso elegí este árbol que es un poco más chico, más simple. Bueno, como vemos acá no hay transformación. Si hubiera transformación, en vez de un árbol sería una escalera, porque cada vez las especies se van haciendo cada vez más perfectas. No olvídense de la escalera. Acá es un árbol con muchísimas ramas, ramas que se secaron porque son especies que se extinguieron y ramas que se dividieron un montón de veces porque formaron nuevas especies. En cada división de las ramas, ustedes piensen que hubo una problemática del ambiente, la selección natural. Venía la especie, problemática, ¿qué pasó? Se divide en dos especies diferentes, o ¿por qué no se divide esa especie en una, como pasó con las jirafas? Tronco en donde había jirafas de cuello corto o cuello largo, problemática falta de alimento, siguen solo las de cuello largo, formando una nueva especie.
Bueno, les pido también que se tomen un ratito para mirar esta diapositiva que me gustó mucho, que habla de la selección natural. La puse en realidad por los dibujos. Fíjense que en el dibujo que vemos del lado de la izquierda se ven que hay una especie de escarabajos de color marrón y de color verde. Como ellos viven sobre las hojas secas de los árboles que también son de color marrón, aquellos de color marrón se mimetizan y pasan desapercibidos hacia los pájaros que se alimentan de estos escarabajos y que suelen comerse más los verdes porque son más fáciles de divisar, de observar. Luego, a lo largo del tiempo y después de muchas generaciones, ¿qué pasó con esa especie? Los verdes prácticamente desaparecieron, quedaron los de los piquitos de los pájaros y toda la especie se transformó en ser ahora de un solo color, en color marrón. Miren, es tantos los ejemplos que le podemos dar sobre esto, tantos chicos. Los piojos, vieron que las mamás siempre dicen, uy, los piojos se hacen resistentes a los piojicidas. No, chicos, ¿saben lo que pasa? Que los piojicidas matan a algunos piojos, pero otros deben tener ciertas características que le permiten sobrevivir. Esos que le permiten sobrevivir, piojo que sobrevive acá, piojo que sobrevive acá, se reproducen y sus hijos, que encima ponen un montón de huevos, sus hijos mayormente van a salir con esa resistencia y son los que van siguiendo. Por eso las empresas que se dedican, los laboratorios que se dedican a hacer este tipo de remedios, los piojicidas, tienen que ir variando su fórmula, porque si no la van cambiando, después no tiene efecto. Lo mismo pasa con los antibióticos. Es tanto el ejemplo, no es que se van volviendo resistentes, no, chicos, se va manteniendo en la especie las características que le permitieron sobrevivir. ¿Vieron qué sencillo que es? ¿Que no es tan complicado? Bueno, espero que lo hayan entendido y cualquier cosa me dejan un mail que lo vuelvo a explicar, no tengo ningún problema. Bueno, chicos, para terminar la idea del evolucionismo, les voy a dejar un videíto que está a continuación para que ustedes lo puedan ver. Es un videíto que resume todo lo que estuvimos viendo hasta ahora y les quiero pedir un favor. Este trabajo está acompañado de una guía de actividades. Esa guía de actividades la van a poder hacer de a 3 a 5 personas. Se puede hacer en forma grupal. Permito que lo hagan tipiado. ¿Está bien? Van a tener una fecha para entregarlo, que va a ser posterior al feriado del 25 de mayo, del 26 al 29 de mayo. Les pido, por favor, que no saquen la información de otro lado que no sea de este video y de los libros de Santillana que están en la plataforma. Yo les comento porque en Internet circula información de todo tipo, información buena, escrita por personas idóneas en el tema, e información escrita por cualquiera. Me ha pasado en los trabajos anteriores, chicos, que tuve que mandar a algunos a rehacerlo porque sacaban información equivocada. Y ustedes piensan que porque la sacan de internet está bien, y no es así. Acostúmbrense que para eso hago estos videos. Saquen de acá, lo detienen, copien apuntes. ¿Por qué van a ir a otro lado? ¿Está bien? Entonces, salvo un punto de la guía que permite que busquen en internet, porque yo ya miré todos los lugares y la información no está tan mal, el resto se tiene que sacar del video o de los libros. Si no, el trabajo lo van a tener que rehacer. ¿Está bien? Bueno, chicos, cualquier cosita me escriben. Les mando un beso grande y cada vez estamos más cerca de poder llegar a vernos en las aulas. Un beso y miren el video, no se olviden. Chau, chau. ...1835... Islas Galápagos. El joven naturalista inglés Charles Darwin recoge muestras de todo tipo de animales y plantas para su estudio. Sus observaciones en estas islas serán fundamentales para formular sus teorías que muchos años después publicará en su gran obra El origen de las especies.
un libro revolucionario que cambió la forma de entender la biología y que dio origen a nuevas teorías científicas. En este libro, Darwin estableció el principio científico de que cada especie no siempre ha sido como la conocemos actualmente, sino que se ha transformado y modificado a lo largo del tiempo. 3 conceptos son importantes para entender las teorías de Charles Darwin: selección natural, evolución y origen de las especies. En los animales y en las plantas pueden aparecer de forma casual mutaciones o modificaciones de sus características, como por ejemplo una polilla que nace con una variación de color respecto a sus padres. Supongamos que esta mutación o nueva característica mejora la capacidad de sobrevivir de un animal en su entorno. Los animales con esa característica favorable, que se adapta mejor al sitio donde viven, tienen más posibilidades de alimentarse mejor y de tener más hijos que aquellos otros animales de su misma especie que no posean esa característica. Como los hijos heredan los rasgos de sus padres, los hijos de padres con rasgos favorables tendrán normalmente esos mismos rasgos favorables. Así, generación tras generación, un rasgo que en un principio tienen muy pocos individuos se va haciendo cada vez más frecuente hasta convertirse en lo normal dentro de la especie. A este proceso se le conoce como selección natural. Con el paso del tiempo se van acumulando las mutaciones favorables y las especies van cambiando, adaptándose continuamente a un ambiente que no cesa de cambiar. Así es como se produce la evolución de las especies. 2 grupos de animales de una misma especie, si evolucionan en lugares distintos, con ambientes diferentes, pueden llegar a constituir especies distintas. De esta forma, un proceso tan sencillo como la selección natural nos ayuda a entender el origen de las especies.